La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Sea Dios glorificado. El Dios de paz, el Dios de toda consolación, les bendiga a todos ustedes. Una vez más, le apreciamos a usted por estar en sintonía de este programa hoy. Continuamos hablando sobre los líderes auténticos, aquellos que Dios realmente llama, capacita para poder pastorear, dirigir, consolar, amonestar y guiar al pueblo de Dios. Pero también existen aquellos que Dios no llamó. Aquellas personas que se hacen pasar como los siervos de Dios cuando exactamente no lo son, sino que se pusieron ellos mismos a ser los pastores o a ser el profeta, el evangelista, el apóstol, pero están aquellos que Dios ha llamado. Y se ve con claridad que cuando Dios llama, Dios bendice poderosamente, usando la palabra correcta a aquellos hombres que Él ha llamado. Yo espero que usted escuche la palabra de Dios a través de los hombres que Dios ha capacitado para el bienestar suyo. Venimos hablando sobre el llamamiento de un gran hombre de Dios llamado Jeremías. Jeremías lo hemos visto cómo ha venido cumpliéndose la palabra que Dios ha puesto en su boca, que ha puesto en su corazón, y por lo tanto podemos decir que es un auténtico hombre de Dios porque se cumple la palabra al pie de la letra. En el libro mismo de Jeremías, en el capítulo 28, en el versículo 1, encontramos a un hombre profetizando, dando una profecía falsa. Y Jeremías lo tiene que confrontar de parte de Dios. Según vemos a la luz de este capítulo 28 del libro de Jeremías, esa falsa profecía de Ananías. Dice claro el pasaje 1, que aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, este profeta era ciertamente de Gabaón, y vino para hablarle al profeta Jeremías. Y dice Jeremías, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Le habló este falso profeta a Nehemías. Y dijo este falso profeta, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías respondió diciéndole a este profeta Ananías, delante de los sacerdotes, delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser vueltos a Babilonia, a este lugar. Y con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo.
Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró inmediatamente. Y entonces habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino entonces palabra de Jehová a Jeremías. Dios dirigiéndose una vez más al auténtico profeta llamado Jeremías. Y le dice Dios a Jeremías: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos hará yugos de hierro. Así Dios le habló al profeta Jeremías para que le dijese a ese falso profeta: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Ananías en el mes 7, por mentiroso, por no hablar conforme a la verdad de Dios. Cuando los hombres realmente profetizan palabras engañosas, arrastrando a toda clase de personas con engaño, tarde o temprano esos falsos profetas Dios los cortará. Hay tantos hombres que con engaño arrastran miembros de otras congregaciones, diciéndole: el Señor así te dice, que te vengas a mi iglesia y que tú seas un miembro aquí. Vas a ser esta clase de líder y este otro. Y aquellos pobres engañados por no buscar la dirección de Dios, entonces a los pocos días los están echando de la congregación. No le dieron las ofertas que les habían prometido. Eso es ciertamente arrastrar con el engaño a la gente. Pero recuerde que hay hombres auténticos que Dios les habla directamente y entonces, y esa palabra se cumple al pie de la letra. La Biblia nos habla acerca de una carta de Jeremías a los cautivos. Según el capítulo 29 del libro de Jeremías, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ciertamente la palabra que Dios dio al profeta Jeremías se ha cumplido al pie de la letra. Es que la palabra de los auténticos profetas no cae a tierra sin tener su cumplimiento. No vuelve esa palabra a Dios vacía, sino que hará todo para lo cual Dios la envió. Por lo tanto, le envía esa carta a estos que están pasando momentos de necesidad. Después que salió el rey Jeconías, la reina y los del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén,
los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Elcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todas las personas, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ciertamente la palabra de Jehová se había cumplido. Dios ya había cumplido su palabra de transportar a la gente de Judá y de Jerusalén a Babilonia, tal como Dios habló por boca del profeta Jeremías. Donde quedaron los profetas falsos, avergonzados. Y en el caso de Ananías fue cortado por profetizar lo que Dios nunca le mandó a profetizar. Qué triste y qué lamentable es inventarse las cosas que Dios jamás ha dicho. Amados, muchos pueden profetizar, pero que se cumpla la palabra es diferente. Los auténticos profetas de Dios, los auténticos líderes de Dios, son personas prósperas y son prosperados en todas las cosas que emprenden. Por lo tanto, se les dice a los que están en el cautiverio: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casa, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. A pesar de estar en el cautiverio, porque el cautiverio duraría durante 70 años para los de Judá y de Jerusalén. Esto es en las tierras de Babilonia. Por lo tanto, se les dice que construyan casa y que las habiten y que planten huertos y que coman del fruto de esos huertos, que se casen y engendren hijos e hijas y que den sus mujeres a los hijos y que también las hijas se les dé maridos para que tengan hijos e hijas y así se multipliquen y no disminuyan. Dios siempre tiene grandes propósitos para aquellos que están en cautiverio. La gracia de Dios se extiende para este pueblo que ha sido llevado en cautiverio, todo como hemos enseñado anteriormente, que cuando un hombre de Dios es un auténtico hombre de Dios llamado y que Dios coloca la palabra en su boca, esa palabra se cumple al pie de la letra. Qué triste es cuando realmente no acatan el consejo de Dios, de esos pastores auténticos que tienen ciertas iglesias. Bienaventurados los hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios a través de los hombres que Dios ha llamado y a través también de las mujeres que Dios ha capacitado, las ha puesto en el ministerio. Ahora bien, lo que Dios le habla a ese pueblo que está en cautiverio a través del profeta Jeremías, le dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Por ejemplo, la gran cantidad de millones de almas que habemos aquí en este país, en los Estados Unidos. Hay multitud de personas que maldicen la nación donde están. Mas Dios dice: no maldigas, sino bendice, porque si bendices en nombre de Jehová, tendréis paz, tendréis seguridad. Es lo que nos enseña la palabra de Dios.
Yo quiero que usted vaya a Jeremías capítulo 29, verso 7, en caso que usted tenga Biblia a la mano. Si no, anote la cita bíblica. Donde has sido llevado, dice Dios, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. En la paz de esa ciudad vosotros tendréis paz, pero debes de rogar a Dios que Dios establezca paz en la ciudad o en la nación donde tú habitas, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan. No atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Pero el profeta falso llamado Anani, ese hombre había profetizado que en 2 años regresaría el pueblo y que regresarían los utensilios de oro que había tomado el rey de Babilonia. Qué gran diferencia, 2 años a 70 años. Pero Dios había hablado directamente con el profeta Jeremías. 70 años, pero una vez que se cumplan los 70 años en Babilonia, le dice Dios por boca del profeta Jeremías en esa carta, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios cortó a aquellos malvados, los eliminó de la faz de la tierra, pero aquellos que fueron transportados y que escuchan la palabra de Dios y que la acatan, la obedecen, y aún los que han quedado sobreviviendo en Jerusalén, serán prosperados y bendecidos, dijo Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planificado para los que creen a su palabra. Dios tiene buenos pensamientos para los que confían, para los que creen en la palabra de Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Y Dios está dispuesto a dar totalmente el buen fin que esperan los que confían en Jehová. Dios es un Dios santo, poderoso. Dice Dios, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave para poder ser oídos y atendidos por Dios. Es acatar el consejo, la voz de Dios a través de aquellos hombres que Dios ha llamado y ha capacitado para el santo cuidado de sus almas. Escuchen la palabra de Dios y siempre tengan a mano ese libro llamado la Biblia. La Biblia es el libro santo de Dios. Aférrese a la palabra que predican los siervos de Dios, vívala y nunca será avergonzado, porque Dios es un Dios alto y sublime que hace cumplir su palabra. Porque Dios dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios está dispuesto a escucharte, está dispuesto a responderte. Y dice Dios, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted está interesado en encontrarse con Dios, búsquelo con todo su corazón.
Tal vez usted diga, pero yo ya me hice viejo y nunca me he encontrado con Dios. Lo vas a encontrar, búscalo y verás que Dios es real, es palpable y se revela a aquellos que le buscan con gran sinceridad. Si tú amas a Dios, entonces búscalo y lo hallaréis. Porque lo buscarás de todo tu corazón, entonces lo vas a encontrar. En el pasaje 14 de Jeremías 29, dice Jeremías que Dios le dijo, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Ahora, según el verso 15 y en el verso 16, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que se dan malos y no se pueden comer, que de tan malos están, no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, los haré totalmente y les daré también por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, por burla y por afrenta para todas las naciones entre los cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mi palabra, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano sin cesar y no habéis escuchado, dice Jehová. A oídos pues de todo el pueblo estas palabras resonaron. Pero el asunto es que el pueblo no quiso oír a Dios. Por lo tanto, Dios le dice, oíd pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acaz, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Amasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Todo lo que es falso será cortado, pero todo lo que es genuino, Dios lo mantendrá en pie. Todo aquel que predica lo que dice la palabra de Dios y la enseña tal como está escrito, permanecerá. Pero aquellos que son falsos serán cortados, eliminados de la faz de la tierra. Todos los transportados de Judá, dijo Jehová, que están en Babilonia, alabado sea el nombre de Jesús, harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como Sedequías y como Acaz, a quien asó al fuego al rey de Babilonia. Y entonces, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabras que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Dios tratando con todos los falsos, y a Semaías de Neelán hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, tú me enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetiza, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? Ahí comienzan a atacar al verdadero siervo de Dios. Al verdadero siervo de Dios siempre es atacado.
es odiado por decir la verdad, es totalmente odiado en todas las áreas por causa de que presenta un mensaje auténtico, directo, que viene del Todopoderoso. Pero si esa palabra es para tu salvación, debes recibirla. Si es una amonestación para que te apartes del pecado, debes recibirla y debes obedecer la palabra para que la palabra de Dios haga su efectividad en tu propia vida. Porque haciendo estas cosas, seréis prosperados, seréis bendecidos, acatando el consejo santo del Dios viviente. Quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios misericordia. ¿Te has apartado del camino de Dios o estás lejos? Ahora debes venir a Cristo Jesús. El Hijo de Dios fue enviado desde las alturas de los cielos para salvar nuestras vidas. Y en esto estás tú incluido. Debes acudir a Jesucristo como el único que puede salvar, perdonar y que puede darte vida y vida en abundancia. Confiesa a Él tu pecado. Confiésale a Él tu pecado, arrepiéntete de todo corazón y disponte a amarlo, a obedecerlo, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Yo quiero orar por ti. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por extender tu misericordia en el favor de mi vida. Reconozco que soy un vil pecador. He fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios, ten misericordia de mí. Me arrepiento de haber fallado. Me arrepiento de haber pecado. Ahora, Señor, perdóname y límpiame de toda mi maldad, toda iniquidad, todo engaño, toda maldad que he cometido. Perdóname ahora. Entra a mi corazón y a los cambios que yo no he podido hacer. Hazme una nueva criatura para que yo te sirva, oh Dios, todos los días de mi vida. Escribe mi nombre también en el libro de la vida, jamás sea borrado. Y guárdame como la niña de tus ojos y te amaré y te serviré para siempre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, crea que Dios ha entrado a su corazón. Ame a Dios y sírvalo. Y si usted vive cerca de nosotros, búsquenos. Estamos en el templo llamado Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Será un placer tenerlo y juntos edificarnos con las verdades que transmitimos a diario. Ha sido un placer grande de parte de Dios estar con ustedes. Que Dios le bendiga y le guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.